Aubiblio presenta Descubriendo tus poderes elementales, escrito por Charles Fillmore. Jesús profetizó el advenimiento de una raza de hombres que se sentaría con él en 12 tronos, desde donde juzgaría a las 12 tribus de Israel. Este libro explica el significado de esta referencia mística, así como el qué y dónde están los 12 tronos, y qué logros son necesarios para que el hombre pueda seguir a Jesús en esta fase de su regeneración. La regeneración sigue a la generación en el desarrollo del hombre. La generación se encarga de sostener y perpetuar lo humano. La regeneración despliega y glorifica lo divino. Es poco probable que los principiantes en el estudio del cristianismo metafísico entiendan este libro. El texto trata de fuerzas que funcionan por debajo y por encima del campo de la mente consciente. El pensador religioso promedio no sabe nada sobre la mente subconsciente y su conocimiento sobre la superconsciente es muy limitado. Este libro superpone un conocimiento práctico de ambas. De igual manera, se pretende aclarar el misterio que siempre envuelve el advenimiento, la vida y la muerte de Jesús. Para el lector superficial de los evangelios, su vida fue una tragedia y, en lo que respecta al reinado profetizado, un fracaso. Sin embargo, quienes comprenden la sutileza del alma y la supremacía del espíritu, ven que Jesús fue un vencedor de una fuerza psíquica que estaba destruyendo a la raza humana. Jesús fue el actor principal del mayor drama jamás representado en la tierra. Este drama se desarrolló en el reino celestial, siendo su objetivo implantar una nueva vida en los hombres que fallecen. El pleno significado de este gran plan de salvación no puede ser comprendido por el hombre hasta que despierte las facultades que lo relacionan con la tierra de abajo y los cielos de arriba. Hace tiempo se profetizó que se acercaba el momento de la llegada a este planeta de una nueva raza, y se especuló mucho sobre el carácter y el advenimiento del superhombre. Aquí se expone la idea metafísica de la vida espiritual del hombre en el plano humano y su transformación en lo divino, no por un milagro de Dios, sino por la mejora gradual del hombre de carne en el hombre de espíritu. Como enseñó Pablo, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Jesús fue la primacía de los que están saliendo de lo mortal a lo inmortal. Él fue el hombre tipo, el dador de camino, y siguiendo su ejemplo y asumiendo su carácter de mente espiritual, llegaremos a la misma conciencia. El discernimiento espiritual siempre precede a la demostración, por lo que en este libro se enseña más sobre la posibilidad de logro por parte del hombre que la que ha demostrado cualquier ser humano, salvo Jesús. Aquellos que sientan que están preparados para la gran aventura de alcanzar la vida eterna en el cuerpo, aquí y ahora, no deben desanimarse si no encuentran ejemplos destacados de hombres que se hayan elevado a un nivel importante. Mediante la energía mental, o el poder dinámico de la mente, el hombre puede liberar la vida de los electrones segregados en los átomos que componen las células de su cuerpo. La ciencia física dice que, si la energía electrónica almacenada en una sola gota de agua se liberara repentinamente, su poder demolería un edificio de 6 pisos. ¿Quién puede calcular la energía almacenada en los millones de células que componen el cuerpo humano? El método de liberación de esta energía corporal y su control son enseñados místicamente por Jesús. Se transfiguró ante sus apóstoles, y su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Antes de la crucifixión, había alcanzado tal dominio sobre las células de su cuerpo que dijo a los judíos que podían destruir su cuerpo y en 3 días lo resucitaría. Lo demostró en la resurrección
de su cuerpo después de haber sido declarado sin vida. Cuando desapareció en una nube, simplemente soltó los átomos dinámicos de todo su cuerpo y liberó su energía eléctrica. Esto lo lanzó a la cuarta dimensión de la sustancia, que él llamó el reino de los cielos. La energía dinámica que el hombre libera a través de la oración, la meditación y las actividades superiores de su mente es muy grande, y no se controla y se eleva al plano espiritual. Puede resultar una fuente de destrucción del cuerpo. Si se lleva al extremo, puede incluso resultar una causa de destrucción del alma. No teman a los que matan el cuerpo, pero no son capaces de destruir el alma. Teman más bien de aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en la ajena es el yo personal o el ego egoísta que hay en el hombre. La energía electrónica en el hombre es una forma de fuego, que está representada por la ajena. Este fuego electrónico debe ser utilizado desinteresadamente. Si se usa para fomentar el egoísmo del hombre, se vuelve destructivo a través de las corrientes cruzadas que establecen el sistema nervioso. No está entre nuestros intereses animar a los que todavía tienen ambiciones mundanas a que se dediquen a desarrollar los 12 poderes del hombre. Se decepcionarán si pretenden utilizar estos superpoderes para ganar dinero, convertir las piedras en pan, controlar a los demás. Los reinos del mundo, todas estas cosas te daré, o hacer una exhibición de su poder. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Estas son las tentaciones del egoísta, tal y como se recoge en el 4º capítulo de Mateo, que Jesús tuvo que superar y que todos los que le siguen en la regeneración tienen que superar. La alegría indecible, la gloria y la vida eterna se prometen a aquellos que con devoción desinteresada se esfuerzan por desarrollar la conciencia de Hijo de Dios. Todas las glorias del hombre natural son nada comparadas con el desarrollo del hombre espiritual. Las cosas de este mundo pasan, pero las cosas del espíritu perduran para siempre. En su cuerpo de carne, el hombre puede ser comparado con la oruga, que es el embrión de la mariposa. En su estado no desarrollado, la oruga es un simple gusano de la tierra, pero tiene en su interior una hermosa criatura que espera ser liberada de su envoltura material. Pablo visualizó esto cuando escribió en Romanos 8:22 lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores hasta ahora. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nuestro interior, esperando nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Jesús, el gran Maestro, dio muchas lecciones para nuestra instrucción, siendo el Apocalipsis de Juan la más grande y mística. Aquí se mostró a Juan tal como es en su cuerpo redimido. Estaba en medio de 7 luces que representan las 7 ideas de la mente divina que rigen en la tierra restaurada. Uno semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinturón de oro. Y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, blanca como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido,
como si hubiera sido refinado en un horno, y su voz como la voz de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era como el sol, que brilla en su fuerza. Esta descripción de la aparición de Jesús es en parte simbólica, porque Juan no comprendía todo el significado de los poderes que estaba ejerciendo el hombre espiritual, cuyas palabras eran tan limpias que a Juan le parecían una espada de 2 filos, cuyos ojos eran tan perspicaces que parecían una llama de fuego, y cuya voz era como el murmullo de muchas aguas. El lenguaje es pobre y desnudo cuando se pretende describir las glorias del estado espiritual. Es necesario hacer comparaciones dentro de la comprensión del lector, y éstas no hacen más que hablar del hombre sobrehumano y de sus poderes. Sin embargo, esta imagen de la pluma de Juan, de lo que vio cuando fue levantado, en el Espíritu en el día del Señor, nos da una idea de cómo es el hombre redimido, y lo que alcanzaremos cuando despertemos con su semejanza. Debe entenderse perfectamente que esta visión de Jesús que se le dio a Juan no fue una visión de un hombre que había muerto y se había ido al cielo, sino que fue la apertura de los ojos de Juan a la existencia en lo que puede denominarse el hombre de 4ª dimensión. Usamos este término de 4ª dimensión porque es el nombre que se le da a un estado de existencia que la ciencia material popular dice que debe ser, para dar cuenta de los efectos que se expresan por todos lados. También se le llama el éter interpenetrante, que no debe entenderse como algo material o como si fuera materia, sino como algo que tiene propiedades mucho más sustanciales que la materia. Mediante la aplicación de los principios matemáticos, los hombres científicos están demostrando la existencia del lado espiritual del ser. Esto no se refiere al reino psíquico, en el que se destacan las almas no desarrolladas mientras esperan la reencarnación. Muchas personas dan por sentado que los reinos del alma y los reinos espirituales son idénticos. Sin embargo, estos se encuentran entre sí como la luz de la luna y la luz del sol. Jesús llamó al estado interpenetrante del ser el reino de los cielos, o, en el reino original, el reino de los cielos. Dijo que era como un tesoro escondido en un campo y que, cuando un hombre lo descubría, vendía todo lo que tenía para comprarlo. La mayoría de los cristianos creen que van a ese cielo cuando mueren, pero las enseñanzas de Jesús no dicen que los muertos vayan primero a la gloria. Por el contrario, Jesús enseña que la muerte puede ser superada. Si un hombre guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Pablo enseñó que Jesús alcanzó la victoria sobre la muerte. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, para que obedezcan sus concupiscencias, ni presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. El salmista escribe: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué lo has hecho poco menos que Dios? Y lo coronas de gloria y honor. Le has hecho dominar las obras de tus manos, y has puesto todas las cosas bajo sus pies. Con la mente de un vidente, Ralph Waldo Emerson dice: los grandes corazones envían constantemente las fuerzas secretas que atraen incesantemente los grandes acontecimientos, y donde quiera que vaya, la mente del hombre, la naturaleza le acompañará, sin importar el camino. En verdad les digo que ustedes, los que me han seguido, en la generación en que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
y todo el que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, padre, madre o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá el centuplo y heredará la vida eterna. Jesús. Los 12 poderes del hombre. El reino subconsciente en el hombre tiene 12 grandes centros de acción, con 12 egos o entidades. Cuando Jesús alcanzó cierto desarrollo anímico, llamó a sus 12 apóstoles. Esto significa que cuando el hombre se desarrolla desde la simple conciencia personal hacia la conciencia espiritual, comienza a entrenar poderes más profundos y amplios, envía su pensamiento hacia los centros internos de su organismo y los verifica a través de su palabra. Desde el lugar donde sus poderes han trabajado en lo personal anteriormente, ahora comienzan a expandirse y trabajar en lo universal. Esta es la primera y la segunda venida de Cristo, de las que hablan las Escrituras. La primera venida es la recepción de la verdad en la mente consciente, y la segunda es el despertar y la regeneración de la mente subconsciente a través de la mente superconsciente o crística. El hombre se expande y crece bajo la evolución divina del mismo modo como crece una planta industrial. A medida que la empresa se expande, se descubre que es necesario un sistema. En lugar de que un hombre pueda hacer el trabajo con la ayuda de unos pocos ayudantes, necesita de muchos. En lugar de unos pocos ayudantes, necesita cientos. Y para promover la eficiencia, debe tener jefes para los diversos departamentos del trabajo. La simbología bíblica llama 12 apóstoles a los jefes de los departamentos en la conciencia del hombre. Cada una de estas 12 cabezas de departamento tiene el control de una determinada función en el alma o en el cuerpo. Cada una de estas cabezas trabaja a través de un conjunto de células que la filosofía llama centro ganglionar. Jesús, el yo soy o entidad central, tiene su propio trono en la cabeza superior, donde la frenología localiza la espiritualidad. Esta es la montaña a la que él iba tan a menudo a orar. El siguiente esquema ofrece una lista de los 12, las facultades que representan y los centros nerviosos que presiden. La fe, Pedro, el centro del cerebro. La fuerza, Andrew, lomos. La discriminación o juicio, James, hijo de Zebedeo, pit del estómago. El amor, Juan, la espalda del corazón. El poder, Philip, raíz de la lengua. La imaginación, Bartolomé, entre los ojos. La comprensión, Tomás, cerebro frontal. Will, Matthew, cerebro frontal central. El orden, James, hijo de Alpeus, navel. Seal, Simón el cananeo, cabeza trasera, médula. La renuncia o eliminación, Tadeus, región abdominal. El conservador de la vida, Judas, función generadora. Las denominaciones fisiológicas de estas facultades no son arbitrarias. Los nombres pueden ampliarse o cambiarse para adaptarse a una comprensión más amplia de su naturaleza completa. Por ejemplo, Felipe, en la raíz de la lengua, gobierna el gusto. También controla la acción de la laringe, así como todas las vibraciones de poder en todo el organismo. De esta forma, el término poder no expresa más que una pequeña parte de su capacidad oficial. El primer apóstol que Jesús llamó fue Pedro. Pedro representa la fe en las cosas espirituales, la fe en Dios. Comenzamos nuestra experiencia religiosa, nuestra unidad con la mente divina, teniendo fe en esa mente como espíritu omnipresente, omnisciente y omnipotente. La fe en el hombre espiritual agiliza el entendimiento espiritual. Pedro creyó que Jesús era el Mesías,
Su fe abrió su discernimiento espiritual y vio al Cristo vivo detrás de la marca personal que llevaba Jesús. Cuando le preguntaron, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles, viendo la personalidad como la verdadera, respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús apeló a su propio entendimiento espiritual interno y dijo, ¿pero quién dice que soy yo? Solo Simón respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, la tumba, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. El discernimiento espiritual de la realidad del origen y del ser del hombre es el único fundamento duradero del carácter. Fue a esta fe en la comprensión del ser real del hombre a la que Jesús dio poder en la tierra y en el cielo. No fue al Pablo personal al que Jesús le dio las llaves de su reino, sino a todos los que mediante la fe aplican el poder de atar, afirmar y desatar, negar, del espíritu en la tierra, conciencia de la sustancia. Aquí y ahora debe realizarse la gran obra de la construcción del carácter, y quien descuida las oportunidades presentes, mirando hacia el futuro para obtener mejores condiciones, está alejando el reino de los cielos dentro de sí mismo. Las personas que viven totalmente en el intelecto niegan que el hombre pueda conocer algo de Dios, porque no tienen una fe viva. La manera de hacer surgir la presencia de Dios, de hacerse consciente de Dios, es decir, tengo fe en Dios, tengo fe en el Espíritu, tengo fe en las cosas invisibles. Tales afirmaciones de fe, tales alabanzas al Dios invisible, al Dios desconocido, harán a Dios invisible a la mente y fortalecerán la facultad de la fe. De esta manera, la fe, Pedro, es llamada e instruida espiritualmente. Cuando un centro pierde su poder, debe ser bautizado por la palabra del Espíritu. Se nos dice en las Escrituras que Felipe bajó a Gaza. Lo mismo es desierto. Y allí bautizó a un eunuco. Gaza significa ciudadela de la fuerza. Se refiere al centro nervioso en los lomos, donde reina Andrés, la fuerza. He aquí que su fuerza está en sus lomos. Gaza es el trono físico de la fuerza, como Jerusalén es el trono del amor. La espada se debilita bajo la carga del pensamiento material. Si te duele la espalda o te agotas con facilidad, puedes saber de inmediato que necesitas un tratamiento para liberarte de las cargas materiales. Elimina de tu mente todo pensamiento de las cargas del mundo, de las cargas de tu vida y de todos los trabajos aparentes. Lleva tus cargas a Cristo. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. No presionan las ideas de la materialidad. Los pensamientos hacen cosas, y las ideas materiales que nos presionan son tan sustanciales en el reino de la mente, como las cosas materiales son sustanciales en el reino de la materia. Todo tiene origen en el pensamiento, y los pensamientos materiales producirán cosas materiales. Así que debes bautizar y limpiar con tu palabra espiritual cada centro, como Felipe bautizó al eunuco de Gaza. El bautismo es limpieza. Siempre representa el poder de borrado de la mente. Cuando el poder bautizador de la palabra se derrama sobre un centro, limpia todo el pensamiento, conciencia se despierta y se vivifica. La palabra del Señor se siembra allí. Y una vez que la palabra del Señor se siembra en cualquiera de estos centros, cuyas células son como discos de fonógrafo en blanco, toman el pensamiento que se les da y lo envían por todo el organismo. El bautismo de fuerza llega hasta las últimas partes del cuerpo, y cada uno de los 12 poderes, bajo la ley divina, siente la nueva fuerza.
Santiago, el hijo de Zebedeo, representa el discernimiento y el buen juicio en el trato de las cosas sustanciales. Santiago es la facultad en el hombre que elige y determina sabiamente. Puede ser en la cuestión de la comida, en la cuestión del juicio sobre la relación de las fuerzas externas, o en la elección de una esposa o un marido. De mil maneras diferentes esta facultad se desarrolla en el hombre. El lado espiritual de la facultad de James es la intuición, el conocimiento rápido. Santiago y Juan son hermanos, y Jesús los llamó hijos del trueno. Estos hermanos presiden el gran cerebro corporal llamado plexo solar o centro solar. Santiago tiene su trono en la boca del estómago, y Juan justo detrás del corazón. Están unidos por haces de nervios y metafísicamente están relacionados. Cualquier cosa que afecte al estómago afectará simpáticamente al corazón. Las personas con estómagos débiles casi siempre piensan que tienen problemas del corazón. Jesús llamó a esos dos apóstoles hijos del trueno. Son vibraciones o emociones enormes que salen del plexo solar. Cuando tus simpatías se despiertan, encontrarás que empiezas a respirar profunda y fuertemente. Y si eres muy simpático, puedes sentir las vibraciones mientras salen hacia la persona o cosa a la que estás dirigiendo tus pensamientos. Todo el fervor, toda la alta energía que proviene del alma pasa por estos centros. Bartolomé representa la imaginación. La imaginación tiene su centro de acción directamente entre los ojos. Es el punto de expresión de un conjunto de tejidos que se extienden hacia el cerebro y se conectan con una función de creación de imágenes cerca de la raíz del nervio óptico. A través de esta facultad se puede proyectar una imagen de cosas que están fuera o ideas que están dentro. Por ejemplo, puedes proyectar la imagen de los celos en cualquier parte de tu cuerpo y, por la química del pensamiento combinada con la función, hacer que tu complexión sea amarilla. O puedes imaginar y proyectar la belleza pensando en la bondad y la perfección para todos. Bartolomé está conectado directamente con el alma y tiene un gran poder en las imágenes de la mente. Jesús lo vio bajo una higuera, muy lejos, antes de que fuera visible al ojo natural. No imagines nada que no sea bueno, porque bajo la ley del pensamiento combinada con la sustancia, tarde o temprano se expresará, a menos que lo encabeces o elimines por negación. El hombre tiene facultades de eliminación, así como de apropiación. Si sabe manejarlas, puede expulsar el error de su cuerpo de pensamiento. El apóstol de la negación es Tadeo, que preside en la región abdominal, el gran renunciante de la mente y del cuerpo. Todas las facultades son necesarias para la expresión perfecta del hombre. Ninguna es despreciada o impura. Algunas han sido mal interpretadas. Por ignorancia el hombre las ha llamado mezquinas, hasta que actúan de esa manera y le causan dolor y tristeza. La eliminación, por Tadeo, de los residuos del sistema a través de los intestinos es una función muy necesaria. Tomás representa el poder de comprensión del hombre. Se le llama el escéptico porque quiere saberlo todo. Tomás está en el cerebro frontal y su colaborador, Mateo, en la voluntad, la cual ocupa la misma zona del cerebro. Estas dos facultades se encuentran conjuntamente en esta parte de la tierra prometida, como la tierra de Efraín y Manasés, su herencia en indivisa. Santiago, hijo de Alfeo, representa el orden divino. Su centro está en el ombligo. Simón, el canario, representa el celo. Su centro está en la médula, en la base del cerebro. Cuando ardes con celo y estás ansioso por lograr grandes cosas, generas calor en la base del cerebro. Si esta condición no está equilibrada por la cooperación de las facultades de suministro, quemarás las células e impedirás el crecimiento del alma. Porque el celo de tu casa me ha consumido.
Judas, que traicionó a Jesús, tiene su trono en el centro generativo. Judas gobierna la conciencia vital en el cuerpo, y sin su sabia cooperación, el organismo pierde sustancia esencial y muere. Judas es egoísta. La codicia es su demonio. Judas gobierna la más sutil de las bestias del campo, la sensación, pero Judas puede ser redimido. La función de Judas genera la vida del cuerpo. Necesitamos la vida, pero la vida debe ser guiada de forma divina. Debe haber una expresión justa de la vida. Judas, el traidor de Jesús, debe al final ser limpiado del demonio, del egoísmo. Habiendo sido limpiado, permitirá que la fuerza de la vida fluya a cada parte del organismo. En lugar de ser un ladrón que atrae hacia el centro sexual las fuerzas vitales necesarias para la sustancia de todo el hombre, Judas se convertirá en un proveedor, dará su vida a cada facultad. En la conciencia de la raza predominante, Judas drena a todo el hombre, y el cuerpo muere como resultado de su robo egoísta. Es a través de Judas, el deseo de apropiarse y experimentar el placer de la sensación, que el alma, Eva, es conducida al pecado. A través de los pecados de la vida sexual, desprendimiento de la sustancia preciosa, el cuerpo es robado de sus fluidos esenciales y finalmente se desintegra. El resultado se llama muerte, que es el gran y último enemigo a vencer por el hombre. La inmortalidad en el cuerpo es posible para el hombre solo cuando ha superado las debilidades de la sensación y conserva su sustancia vital. Cuando despertamos a la comprensión de que toda indulgencia por el placer solo es seguida por el dolor, entonces conoceremos el significado de comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, o del placer y del dolor. Si quieres edificar tus facultades bajo la ley divina, redime a Judas. Primero ten fe en el poder del Espíritu, y luego habla a Judas la palabra de pureza. Háblale de la palabra del desinterés, bautízalo con todo el Espíritu Santo. Si hay en ti un deseo egoísta de ejercitar la sensación, de experimentar los placeres del sentido en cualquiera de sus avenidas, entrega ese deseo al Señor. De ninguna otra manera puedes llegar a la vida eterna. Estos 12 poderes se expresan y desarrollan bajo la dirección de la mente divina, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Debes mantener el equilibrio. Debes, en todo el desarrollo de los 12 poderes del hombre, darte cuenta de que vienen de Dios, que son dirigidos por la palabra de Dios y que el hombre, Jesús, es su cabeza. El desarrollo de la fe. La fe tiene un lugar de permanencia en la conciencia del hombre. Este lugar de permanencia se describe en las Escrituras como la casa de Simón y Andrés. Una casa es una estructura que alguna persona ha construido como hogar. La casa de un hombre es su castillo. Tal vez una generación tras otra nazca y se críe en la misma casa. La casa donde nació un gran genio se conserva con cuidado y es visitada año tras año por quienes son devotos de quien expresó algún gran pensamiento, arte o descubrimiento. Si se encontrara la cueva del granero de Belén, donde nació Jesús, se convertiría en el santuario más famoso del mundo. La importancia que damos a los lugares donde nacieron los grandes hombres y mujeres se basa en el poder centralizador del pensamiento. Todas las estructuras son concentraciones de pensamiento. El pensamiento constructivo es lo último de la construcción de lugares de residencia. Los salvajes no construyen casas ni ciudades, porque no piensan constructivamente. En la época de David, los hijos de Israel eran nómadas.
La conciencia del espíritu residente no había nacido en sus mentes y en consecuencia no podía formarse en sus cuerpos. Que el tiempo estaba maduro para un estado mental más constructivo se establece en estas palabras de Jehová en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 5 al 6. ¿Me construirás una casa para que habite en ella? Porque no he habitado en casa hasta hoy, desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, sino que he caminado en una tienda y en un tabernáculo. Después de recibir este mensaje, David, el poder de atracción del amor, comenzó a reunir material para el templo de Salomón. Jehová le dijo a David que no podía construir el templo porque era un hombre de guerra. El templo de Dios es el cuerpo del hombre. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero si el hombre no ha cumplido con la ley de la construcción permanente del cuerpo, se asemeja a los hijos de Israel, nómadas. Van de cuerpo en cuerpo y de tabernáculo en tabernáculo. Si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Las tiendas y los tabernáculos que los hijos de Israel construyeron para Jehová representan los cuerpos transitorios de la carne. El Señor se ha limitado a caminar en estos templos endebles. No han proporcionado un lugar de permanencia para el espíritu, debido a su carácter insustancial. La debilidad subyacente del cuerpo de la tienda era su falta de fe en el alma que lo habitaba. Era necesaria una nueva conciencia de la sustancia y la vida espirituales residentes, y se eligió a un hombre para llevarla a cabo. Este hombre, llamado Abraham, representa la obediencia y la fe. Su nombre original era Abraham, que significa Padre exaltado. El nombre se identifica con el principio cósmico más elevado, la sustancia espiritual omnipresente y autoexistente, que es la fuente primaria del universo. Abraham fue probado una y otra vez, con el objetivo de que fuera fuerte en la fe. Su gran prueba de fe se representó en su disposición a sacrificar a su amado hijo Isaac en el monte del Señor. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, como se dice hasta hoy, en el monte de Jehová se proveerá. Este incidente pretende mostrar la necesidad de que un hombre renuncie a lo que considera su posesión más querida antes de realizar la providencia divina. El incidente tiene lugar en el monte del Señor, es decir, en un alto entendimiento espiritual. La ley de dar y recibir pertenece al ámbito de las ideas. Hay que renunciar a los apegos personales antes de poder recibir lo universal. Si un padre idealiza a su hijo, lo ama tanto que su placer es lo primero en su conciencia, el desarrollo espiritual del padre se ve impedido. Entonces, antes de que el amor de Dios, que es lo supremo, pueda llenar el corazón, debe haber un sacrificio del amor humano. Sí, como Abraham, uno es fiel y obediente y está dispuesto a entregar al Señor su más preciada posesión. Siempre habrá un equivalente que recibe o provee. Cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su amado Isaac, el Señor detuvo su mano. Su atención fue dirigida a un carnero en un matorral cercano, y se le indicó que sacrificara al animal sobre el altar, en lugar del niño. Aquí se ilustra una ley de sacrificio o renuncia, a menudo mal entendida. No tenemos que renunciar a nuestras cosas queridas si son reales, pero el error que impide su plena expresión debe ser destruido. El carnero, que representa la resistencia y la oposición de la personalidad a la expresión completa de la verdad, debe ser sacrificado. Den y se les dará. Es la declaración de una ley que opera en cada pensamiento y acto del hombre. Esta ley es el fundamento de todo trueque o intercambio financiero. Los hombres traman obtener algo a cambio de nada, pero la ley, en una de sus muchas formas, los supera al final. Incluso los metafísicos, que son los que más deberían entender la ley,
Actúan a menudo como si esperasen que Dios les provea abundantemente antes de haber ganado la abundancia. Es un error pensar que Dios da a alguien algo que no se ha ganado. El Espíritu Santo viene sobre los que oran en el aposento alto. El aposento alto corresponde al monte de Jehová. Es el lugar elevado de la conciencia, donde el hombre realiza la presencia de la mente divina. El mayor trabajo que uno puede hacer es esforzarse por conocer a Dios y aguardar su ley. Dios paga generosamente por este servicio y la recompensa es segura. La fe se construye en la conciencia bajo esta ley. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando ha habido una aspiración y un acercamiento a la vida espiritual, la facultad de la fe se activa en la conciencia. La oración de súplica es impotente. La oración de afirmación es inmediatamente eficaz. La fe intelectual admite la duda y la esperanza de cumplimiento en el futuro. La fe espiritual incluye la seguridad infalible y la respuesta inmediata. Estas dos actitudes de fe se observan, a menudo actuando y reaccionando la una sobre la otra. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas con fe espiritual, pero al ver los efectos del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces el Yo soy, Jesús, le dio su mano de poder espiritual. El viento cesó y ya no hubo duda de la capacidad de la fe para elevarse por encima de la conciencia negativa. El primer y más grande discípulo de Jesús fue Pedro, que ha sido aceptado universalmente por los seguidores de Jesús, el Cristo, como un tipo que representa la fe. Antes de conocer a Jesús, Pedro se llamaba Simón. Simón significa oír, lo que representa la receptividad. De todo esto podemos comprender que escuchar la verdad en un estado mental receptivo abre el camino para recibir el siguiente grado en el orden divino, que es la fe. Jesús dio a Pedro su nuevo nombre y también su significado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fe, en la realidad de lo invisible, construye una sustancia real y duradera en la mente y en el cuerpo. Todo tipo de ideas crecen rápidamente cuando se plantan en esta rica sustancia de la mente. Jesús también llamó a esta sustancia de la fe la tierra, y le dijo a Pedro, todo lo que ates, afirmes, en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates, niegues, en la tierra quedará desatado en el cielo. En todas sus enseñanzas, Jesús enfatizó que las fuerzas gobernantes, tanto del cielo como de la tierra, están en el hombre. El reino de Dios está dentro de ustedes. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿No está escrito en su ley? ¿He dicho que son dioses? Cuando comprendamos la omnipresencia del Espíritu, Dios, vemos rápidamente lo simple y verdadera que es esta hermosa doctrina de Jesús. Solo hay una fe real. La vía de expresión determina el carácter y el poder de la fe. La confianza es una marca de fe más barata, pero la confianza es mejor que la desconfianza. Por lo general, las personas que simplemente confían en el Señor no entienden toda la ley. Si tuvieran entendimiento, afirmarían la presencia y el poder de Dios hasta que la sustancia misma del Espíritu apareciera en la conciencia. Y esto es la fe establecida sobre una roca. Las palabras de fe deben ser expresadas tanto en silencio como en forma audible. El poder de la palabra hablada no se entiende del todo bien porque la ley del verbo no se observa correctamente. La palabra es la idea creadora en la mente divina, que puede ser expresada por el hombre cuando ha cumplido la ley de la expresión. Todas las palabras son formativas, pero no todas las palabras son creativas. La palabra creadora se apoya en la sustancia y el poder del Espíritu.
La ciencia física insinúa esta sustancia y energía internas. En su descripción del poder casi inconcebible inherente al éter universal, se nos dice que las fuerzas manifiestas, como el calor, la luz y la electricidad, son únicamente tenues manifestaciones de un elemento omnipresente, que es miles de veces mayor que estas débiles expresiones. La radio está abriendo un nuevo campo de actividad en el uso de la palabra. ¿Sabe usted que una sola palabra pronunciada en Lower Broadway, Nueva York, entre los rascacielos, podría romper todos los cristales de los edificios adyacentes, crear una perturbación que se sentiría en una milla en todas las direcciones? La voz humana transformada en energía eléctrica para su transmisión inalámbrica desarrolla 270 caballos de fuerza. La potencia de 10 hombres equivale a un caballo de fuerza. La voz humana, electrificada para fines inalámbricos, equivale a la potencia de 2.700 hombres. En los diversos procesos que intensifican la voz para la transmisión por radio a través del Océano Atlántico, esta se vuelve 135.000 veces más potente que cuando la emite la persona que envía el mensaje. Así, partiendo de una energía inicial de 1/1000 de un vatio eléctrico, la voz es potenciada por una potente emisora hasta intensificarla 100 millones de veces. Si la palabra hablada puede ser intensificada mecánicamente 100 millones de veces, ¿cuánto mayor será su poder cuando sea organizada por el Espíritu? Cuando Jesús le dijo a Lázaro, en voz alta, «Sal de ahí», debió entrar en contacto con la palabra creadora, a lo que se refiere el primer capítulo de Juan, porque los resultados mostraron su carácter vivificante. Cuando sanó al centro del centurión, por medio de su palabra enviada en corrientes invisibles, dijo que la obra se realizó por medio de la fe. Así que la fe debe impulsar la palabra hablada, incluso más de 100 millones de veces, como lo demuestran sus maravillosos resultados. Que la palabra de fe tiene una fuerza interior y que esta fuerza se precipita y produce notables transformaciones en el mundo fenomenal. Es el testimonio de miles de personas que han sido testigos de sus resultados. Jesús dijo, «Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, quítate de allí, y se quitará, y nada les será imposible». Conocía la gran maquinaria espiritual que la palabra de fe pone en marcha. Ilustró cómo el hombre desarrollado espiritualmente podía, por la fe, controlar los elementos, sofocar las tormentas, caminar sobre el agua, retardar o aumentar el crecimiento de la vida y la sustancia en los granos, los árboles, los animales y los hombres. Las pesadas dínamos que generan electricidad para iluminar una ciudad se activan impulsando un botón. Hay un botón en la mente del hombre que lo conecta, a través de la fe, con la energía todopoderosa. Cuando la palabra fe se dirige a grandes tumores y estos se deshacen, ¿no es esta transformación igual a la eliminación de montañas? Cuando un miembro paralizado o un órgano sin vida es vivificado y devuelto a su funcionamiento natural, ¿no es esa vivificación una resurrección de los muertos? No es necesario que el que toca el botón de la fe comprenda toda la intrincada maquinaria con la que entra en contacto. Sabe, como el que acciona el interruptor eléctrico, que la luz o el poder brotarán. El centro de la fe, la glándula pineal, abre la mente del hombre a la fe espiritual. La simple afirmación de la actividad de este superpoder lo acelera en la conciencia. Jesús dijo, «No hablo por mí mismo, sino que el Padre, la fe, que permanece en mí, hace sus obras». Los transformadores de la electricidad son paralelos al poder transformador de la mente. Que si un hombre cree sanamente que puede hacer una cosa,
acabará encontrando la manera de hacerla. Este es un axioma aceptado en la psicología. La mente genera una energía que entra en contacto con la energía universal y hace que las circunstancias y los acontecimientos se alineen para la consecución del ideal latente. Juan vino gritando en el desierto del pensamiento mortal: arrepiéntanse, es decir, cambien de opinión. Pablo discernió una necesidad similar, de ahí su llamada: transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuando la gente vea las posibilidades que hay detrás de un cambio correcto de la mente, abarrotarán las salas de los maestros metafísicos, como ahora abarrotan los espectáculos de películas. Cuando se comprenda claramente que la duda, el miedo, la pobreza, la enfermedad y la muerte, todos los pensamientos buenos o malos que los hombres han expresado, tienen existencia a través de la mente, veremos un cambio de conciencia y una transformación radical en el pensamiento y la palabra por parte de todas las personas de mente sana. Entonces preguntaremos por la verdadera fuente y encontraremos, como hizo Pablo, quien dijo: tengan esta mente en ustedes, que también estaba en Cristo Jesús. No fue Jesús sino la mente en Jesús la que hizo las grandes obras. Él fue el centro de la fe que transformó las poderosas fuerzas creativas del ser, que están activas en el universo a través de la mente y el cerebro del hombre, en una forma de fuerza utilizable en su entorno. Aprovecha esta reserva interna de fe y podrás hacer lo que hizo Jesús. Esa fue su promesa. Su cumplimiento es la prueba de un verdadero seguidor. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Por la fe, Noé preparó un arca para salvar su casa. Por la fe, Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac. Por la fe, Moisés, al nacer fue escondido 3 meses por sus padres. Por la fe, cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría si contara de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David y Samuel y los profetas, que por la fe sometieron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron el poder del fuego, escaparon del filo de la espada, de la debilidad se hicieron fuertes, se hicieron poderosos en la guerra e hicieron huir ejércitos de extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante una resurrección. La continuación a este audiolibro es La luz interna del entendimiento. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.